mucha alegría escuchar lo que la pastora decía ahorita, porque prácticamente confirmó la palabra que yo traía hoy, el pequeñño mensaje que preparé, y eso me da alegría porque, pues aprovechando la temporada, preparé un mensaje de Navidad. Quedé sorprendido con lo que estaba contando nuestro hermano Saqueo, pero bueno, de verdad que me da mucha alegría poder escuchar estos testimonios, porque simplemente, digamos, la palabra lo dice, nosotros somos más que victoriosos y es más grande el que está con nosotros, y me da mucha alegría la forma en que vamos a orar y la forma en que actuó en ese momento. Así es como deberíamos actuar nosotros en fe, y me sorprende mucho y admiro mucho lo guardo para mí, y de verdad que qué bendición, qué lindo ese testimonio. Dios es muy grande, Dios es grande, y el mundo espiritual es más real que el mundo que nosotros vemos con nuestros ojos. Es real, hermano, es verdad. Gracias, déselo al Señor. El día de hoy, antes de comenzar, quisiera que por favor usted se preguntara por un momento sobre la celebración de la Navidad. ¿Qué piensa usted de la celebración de la Navidad, sinceramente? Y también quiero que se pregunte usted cómo la celebra, ¿sí? Con su familia. ¿Cómo piensa en años pasados? ¿Cómo celebro yo la Navidad? ¿Qué es lo primordial? ¿Cómo nos planeamos? ¿Qué hacemos? Porque es una pregunta que yo me hice antes de preparar este mensaje. Y quiero comenzar con este versículo. Lo encontramos en Lucas capítulo 10, del versículo 10 al versículo 11. Dice así: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Padre Santo, en esta noche te damos las gracias por la oportunidad, Señor, de compartir aquí en familia, Señor, tu palabra, Señor. Te pido especialmente, Señor, el día de hoy, que seas tú, Señor, a través de este pequeño mensaje, Señor, que he preparado, hablando a los corazones de los hermanos y a toda persona que esté escuchando, Señor. Que sea tu Hijo glorificado el día de hoy a través de esta palabra, Señor. Quita toda distracción de este lugar, Señor, y permítenos estar atentos, abrir nuestro corazón para recibir lo que tú tienes hoy para nosotros a través de tu palabra. Amamos tu nombre y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, muchas gracias. Entonces, he decidido llamar a mi mensaje: Jesús es el motivo de mi celebración. Jesús es el motivo de mi celebración. Entonces, durante este mensaje lo voy a llevar primero voy a desarrollar el mensaje a través de dos opiniones que me encontré en mi caminar cristiano acerca de la celebración de la Navidad. Y voy a hablar de algunos símbolos, pues, que hacen parte de nuestra celebración tradicional de lo que es la Navidad. Y finalmente le voy a dejar con una conclusión personal, que es muy personal, y pues que la quiero traer para la reflexión, para que usted también reflexione dentro de usted y diga, bueno, el hermano tiene razón o no tiene razón, o que usted pueda traer a reflexión hoy lo que yo vengo a traerle. Es demasiado evidente que la Navidad es una celebración sumamente importante para el mundo. Es impresionante cómo funciona en el comercio, es impresionante cómo afecta a los mercados, cómo afecta la vida de las personas, el estrés para las personas que no tenemos a todos nuestros familiares aquí en este país, por ejemplo. Se empieza a mover también un emocionalismo, una tristeza, y es definitivamente un evento sumamente importante. Yo diría que de los más importantes del año. Incluso en Colombia hay un mensaje en radio: desde septiembre ya están anunciando la Navidad. Y dice: desde septiembre se siente diciembre, y de verdad que ante los ojos del mundo es una celebración sumamente importante. Pero me di cuenta que en el ámbito cristiano, yo apenas puedo decir que en el caminar cristiano, después de que conscientemente recibí al Señor Jesús en mi corazón, han pasado casi 4 años. Y en estos 4 años me he encontrado
en el caminar cristiano con estos dos diferentes tipos de pensamiento acerca de la Navidad. Entonces, el primero habla sobre, he escuchado mucho una forma de pensar en donde muchos cristianos no están de acuerdo con la celebración de la Navidad de la forma tradicional como se hace hoy en día, con todos los simbolismos, el árbol de Navidad y las fechas y todo. Y por otra y ellos están completamente en contra de la celebración de la Navidad. Por otra parte, está el punto de vista de que es como decía la pastora, es una celebración en donde nosotros debemos aprovechar para celebrar que con nuestros cercanos, nuestros familiares, las personas más cercanas, y donde podamos compartir en armonía principalmente el mensaje de Jesús. Entonces yo dije, ok, me puse a pensar, ¿cómo era mi Navidad antes de aceptar el Señor? 25 años de mi vida celebré la Navidad sin haber entendido quién era Jesús en mi vida. ¿Qué había en común en estos 25 años? ¿Qué encontré en común en esas celebraciones? Licor, música, baile, desastre, desorden, pero también comida, regalos, ¿sí? Decoración, tristeza también, muchas veces también tristeza. Esto encontré en común, digamos, pero también muy buenos recuerdos, por supuesto. Yo tuve, digamos, me ponía a pensar también en las Navidades y me sentía profundamente agradecido con mis papás, porque mis padres de alguna u otra forma, con mucho esfuerzo, siempre trataron de que nosotros tuviéramos, mientras yo estaba con ellos, que tuviéramos una Navidad bonita, un regalo, un presente, ropa nueva, es decir, cosas que usualmente, digamos, los papás se preocupan para que sus hijos tengan en Navidad, yo lo tuve. Y me sentía sumamente agradecido también pensando en lo que ellos habían hecho por mí. Pero entonces luego me puse a pensar, ok, hoy soy yo el responsable de esta celebración en mi casa. Mi hija ya está a punto de cumplir 2 años, ya voy a cumplir 4 años de casado con mi esposa. Y pues ahora es mi responsabilidad, mi casa. Y lo que se haga en mi casa es mi responsabilidad de aquí en adelante. Entonces yo dije, ok, ya yo celebré la Navidad de esta forma, ya tengo esta experiencia, ¿cómo lo voy a hacer ahora yo? Y eso me llegó a preguntarme, ok, ¿qué significa todo esto que estamos celebrando en la Navidad? ¿Qué significa todos estos símbolos, todo esto que estamos viendo? Porque, ¿qué voy a hacer cuando mi hija me pregunte? Entonces, bueno, voy a comenzar hablando primeramente sobre la fecha, el 25 de diciembre. Mire que hice una pequeña investigación sobre todo esto y me di cuenta que muchas de las cosas que nosotros tradicionalmente celebramos, nada tienen que ver con nuestro Señor Jesús, nada. Entonces voy a empezar con la fecha. Usted sabía, yo me imagino que sí, que el 25 de diciembre no es la fecha en la que Jesús nació. ¿Sí? La Biblia no dice en ninguna parte que el Señor nació el 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué nosotros tradicionalmente celebramos el nacimiento de Jesús ese día? Bueno, para explicarle esto, me voy a poner un poquito técnico y le voy a hablar de un fenómeno que anualmente se cumple con el sol y con la tierra. Y esto se le llama el solsticio de invierno. Y se lo voy a explicar fácil. Si usted se parara en un lugar durante un año y grabara, mirando hacia el horizonte, y usted grabara por dónde sale el sol, usted se daría cuenta de lo siguiente. En los primeros 3 meses del año usted va a ver el sol saliendo más o menos, quiero hacerle como una representación gráfica para que se haga la idea. El sol va a salir aquí. 3 meses después usted va a ver que el sol va a empezar a salir aquí. A eso se le llama el equinoccio de primavera. 3 meses después usted se va a dar cuenta que el sol va a salir allá. Perdón, entonces comenzamos aquí. Equinoccio de primavera, solsticio, equinoccio de primavera, 3 meses después el solsticio de invierno. Es decir, el sol movió durante el año, durante la primera mitad del año, 3 veces su posición. Cuando llega el solsticio de invierno, que es para el 25 de diciembre, el sol ya no sigue avanzando, él se empieza a devolver.
y nos encontramos con el siguiente equinoccio y con el siguiente solsticio. Son 6 posiciones diferentes en las que tiene el sol. Entonces, como le decía, mientras que el año va avanzando, hasta que llega el solsticio de invierno, el sol se detiene y se devuelve a empezar de nuevo. ¿Qué significa esto y qué significaba esto? Realmente el sol no se está moviendo, hermanos. Los que se están moviendo somos nosotros, es la tierra. Entonces quiero hacerle la representación gráfica. Haga de cuenta que yo soy la tierra y ese es el sol, ¿va? Entonces estoy aquí. Los primeros 3 meses del año, la tierra ya avanzó la cuarta parte de su órbita. En los siguientes 3 meses del año, la tierra ya avanzó, pero como no sé si usted sabía que la órbita de la tierra no es circular, es elíptica. Quiere decir que hay un momento en que la tierra está más lejos del sol. 3 meses después, la tierra va a estar aquí. Y 3 meses después, ella vuelve de donde empezó. En la antigüedad, los pueblos, ¿sabe cómo interpretaban eso? Habían varias interpretaciones. Por ejemplo, Roma. ¿Qué pensaban los romanos? Los romanos creían que debido a que no solamente el movimiento de la tierra afecta, digamos, hay ese fenómeno, sino que como el eje de la tierra está inclinado también, en el solsticio de invierno nosotros vamos a encontrar el día más corto de todo el año. Es decir, menos pocas horas de luz y más horas de noche. Y en el solsticio de verano es el día más largo, más horas de luz y menos horas de noche. Entonces, para el solsticio de invierno, que era el 25 de diciembre, eso significaba a los romanos que posiblemente el sol ya iba a dejar de salir. Pero cuando el sol empezaba a devolverse, ellos ya sabían que se iban a empezar a alargar los días otra vez. Ellos le llaman a eso equinoccio, que en latín significa sol estático o el sol que no se detiene. Entonces no era que se quedara quieto el sol, sino que se devolvía. Ahora, habían otros pueblos en Europa del Norte que eran los nórdicos. ¿Sabe qué creían ellos? Ellos creían que el sol era un guerrero y que el sol se iba a una batalla y cuando él empezaba a salir otra vez, quería decir que no había muerto en la batalla, sino que había ganado y que iban a empezar a ver días otra vez. ¿Qué pasó? El Imperio Romano él se conquistó toda esta cantidad de pueblos con diferentes tipos de fiestas y celebraciones que tenían que ver con esto que le pasaba al sol. Pero en el siglo III, la iglesia romana sustituyó todas estas celebraciones paganas y dijo, no, ese día se celebra el nacimiento de Cristo. Eso fue lo que pasó en el siglo III. La iglesia romana. Entonces, ¿qué pasó? En las fiestas saturnales, que eran las fiestas de Roma, ellos ¿qué hacían? Daban regalos, prendían velitas, tenían diferentes banquetes y pues todas estas tradiciones de los paganos empezaron a celebrarse en la iglesia romana, en la iglesia imperial. Es por eso que nosotros celebramos el nacimiento de Cristo en esta época. Espero que me haya entendido, pero traté de hacerlo de una forma gráfica, pues. Ajá, ok. Voy a dejar hasta ahí la cuestión de la fecha y ahora voy a hablarles de Santa Claus. O en Colombia le diríamos Papá Noel. ¿Ok? ¿Quién fue este hombre? Bueno, esto simplemente es un personaje ficticio que inventó un hombre llamado Clark Moore. Era un profesor de literatura. Y él en el siglo XVIII escribió un poema que se llamaba Una visita de San Nicolás, que después le cambiaron el nombre por La víspera de Navidad. Y en este poema él prácticamente daba una idea general de quién era Santa Claus, así como lo conocemos hoy en día. Más adelante, él se basó en 2 personajes. Primero, un obispo llamado San Nicolás del siglo IV, que era conocido por dar regalos metidos dentro de medias. Imagínate, ese era San Nicolás. Y el otro era un dios de los nórdicos, de los que le hablé hace un momento, que se llamaba Odín. Y este dios se parecía mucho a Santa Claus, solamente que andaba en un caballo con 8 patas. Entonces el tipo con su imaginación le cambió las 8 patas por los 8 renos. Y eso fue lo que pasó con San Nicolás. Más adelante hubo un caricaturista muy famoso en el siglo XIX aquí en Estados Unidos que se encargó de darle la imagen tal y como la conocemos hoy en día. Su traje, su sombrero, su reno, su trineo y todo lo que hoy nos muestran pues, de quién es Santa Claus.
Este caricaturista fue muy famoso, él también hizo la caricatura del tío Sam, esta imagen con la que reclutaban americanos para la guerra en el siglo pasado. Y también él fue el que dibujó al Partido Demócrata como un burro y al Partido Republicano como un elefante. Bueno, el tipo fue supremamente famoso. Entonces, como se puede dar cuenta, Santa Claus nada tiene que ver con el nacimiento de Jesús, al contrario. Continúo. El arbolito de Navidad y la cena de la noche buena. El arbolito de la Navidad. Bueno, recuerda a los nórdicos que les comenté que adoraban a este dios Odín. Ellos también tenían unas costumbres que era que en el solsticio de invierno, como iba a estar tan frío, ellos empezaban a matar algunos de sus animales porque no iban a tener cómo alimentarlos durante el invierno. Entonces, siempre en esa fecha tenían una cantidad de carne en la casa que no les quedaba de otra sino hacer banquetes. Aparte, para mantener el fuego en la casa, ellos metían árboles como los pinos dentro de su casa. Y de ahí más o menos viene el inicio de lo que son estas costumbres, porque esto pasó al Imperio Romano, ellos fueron conquistados por los romanos. ¿Qué pasa más adelante? En el siglo VIII hubo una persona, un monje benedicto que estaba evangelizando en la parte de lo que conocemos hoy como Alemania. Se llamaba San Bonifacio. Él estaba evangelizando ahí, llevando el evangelio. Y se encontró con un rito que practicaban los nativos de esta región, en donde a un árbol, la forma en que ellos adoraban a un dios llamado Thor era sacrificando cosas a ese árbol, pues. Y San Bonifacio se encontró con que iban a sacrificar un niño ahí. Entonces él como que paró todo y les dijo, mire, no, a ver, espere, déjeme explicarles un momento. Y empezó a hablar mal de Thor. Dijo, mire, ese Dios de ustedes es esto y lo otro. Y dijo, ¿por qué creen ustedes que no me ha partido un rayo? Es porque ese no es el Dios real. Y les llevó el mensaje de Jesucristo. Entonces, en vez de que ellos siguieran haciendo eso con el árbol, les dijo más bien, mire, vamos a hacer esto, vamos a decorar este arbolito, vamos a ponerle esto bien bonito, y ya con eso ustedes se van a acordar cuál es el Dios real, ¿sí? Ya no quiero que se les olvide. El Dios real es este, y su Hijo es Jesucristo, y los evangelizó. Y ahí se fue como transformando empezó a agarrar forma esto del arbolito de Navidad. Lo que ya, digamos, impactó completamente al mundo eso pasó en el siglo XVIII, con la reina Victoria y el príncipe Alberto. Era una reina de Inglaterra que a ella le tomaron una foto en el siglo XVIII y esta foto, por decirlo así, se viralizó porque se publicó en una revista en donde ella con su esposo y con sus hijos estaban alrededor del arbolito de Navidad, porque el esposo venía de esa cultura de los alemanes. Entonces toda Inglaterra vio esa foto y dijeron, oiga, qué bueno, vamos a poner el arbolito de Navidad como muestra de celebrar estas fechas. 2 años después, esa foto se publicó también en Estados Unidos, solamente que le borraron el bigote al señor y le quitaron la corona a la reina para que pareciera más una familia americana, y ahí fue cuando el arbolito se volvió viral acá en Estados Unidos. Eso fue en el siglo pasado. Eso apenas pasó el siglo pasado, a mitades del siglo XX. Y ahí es de donde nosotros venimos con esta tradición de tener el arbolito de Navidad. Entonces, hermanos, como ustedes se pueden dar cuenta, todos estos símbolos que practicamos hoy en día, pues nada tienen que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesús, ni la fecha. Entonces, bueno, definitivamente eso también me lleva a reflexionar que así como nosotros tenemos costumbres que practicamos en Navidad, muchas de las cosas que nosotros hacemos vienen de tiempos antiguos, la forma en que hablamos, la forma en que nos vestimos, la forma en que nos vemos, incluso cómo llevamos nuestras relaciones, son una consecuencia de todo lo que ha pasado en tiempos pasados. Entonces, digamos, con todo esto, digamos, lo del arbolito y lo del sacrificio del niño y todo esto, logré como entender un poco el punto de vista de las personas que no están de acuerdo con tener este tipo de símbolos en la casa, y lo respeto, ¿sí? Respeto, y yo dije, ok, entiendo. Pero entonces aquí lo voy a llevar a una historia de la Biblia, que fue la que de alguna forma, casualmente la había escuchado días atrás y escuché y volví a encontrar esta historia de la Biblia y me gustó lo que escuché y quiero compartírselo a usted. Y esta historia la vamos a encontrar en el capítulo 17 del libro de los Hechos.
¿Cómo le parece que el apóstol Pablo estaba evangelizando en Atenas? Se encontraba evangelizando en Atenas y estaba impresionado porque esta cultura se caracterizaba mucho por tener muchos tipos de dioses. Tenían dioses para, me he dicho, el dios del agua, el dios del trueno, el dios del cielo, el dios de la muerte, tenían dioses para todos, cientos y cientos. Y esta cultura temía tanto a los dioses que incluso Pablo encontró, dice la palabra, que Pablo encontró un altar que no tenía estatua y decía al Dios no conocido. Y Pablo se maravilló y decía, wow. Entonces, él estaba predicando el evangelio, ¿no? Y a esta cultura en Atenas, a ellos lo único que les importaba era o escuchar algo sobre los dioses o aprender algo nuevo, nada más. Y como escuchaban a Pablo que estaba diciendo estas cosas que ellos nunca habían escuchado, le dijeron, mire, lo invito a que vayamos y nos predique allí en el Areópago. Ese era un lugar que era conocido, era como una especie de estadio de concreto, en donde había un espacio en donde una persona se paraba y el resto se sentaba y lo escuchaban. Entonces lo llevaron para allá que él predicara. Y mire la astucia de Pablo. Mire lo que Pablo hizo. Él usó este altar pagano de un dios pagano que decía al Dios que el Dios que no conocemos, a este altar lo preparamos. Y él usó ese altar muy astutamente. El cristiano debe ser astuto. Y lo utilizó para predicarles el evangelio de Cristo. Y él les empezó a hablar y les dijo, varones atenienses, yo me doy cuenta que ustedes son muy religiosos. Y bueno, pues me ha sorprendido también que ese altar que ustedes tienen ahí que dicen que es al Dios no conocido, ese es el Dios del que yo les vengo a hablar. Entonces, mire lo que les dijo Pablo en la prédica que les dio. Lo encontramos en el versículo 24. Vamos a ir hasta el versículo 31, por favor. Y dice así, esto les predica del 24 al 31. Y entonces Pablo les dijo esto y les dijo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o la plata o la piedra o la escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, Jesús. Él era Jesús. Imagínense esta prédica que les dio a mí me encantó la astucia de Pablo. Él aprovechó una costumbre, una tradición pagana para predicar el nombre del Dios real, del Dios vivo, de Jesús. Amén. Entonces, esto es simplemente una motivación, una invitación, hermano, para que en estas celebraciones de fin de año, usted, hermano, aprenda de esa inteligencia y de esa sagacidad de Pablo, introduzca el mensaje de Cristo en toda celebración. No deje pasar esta oportunidad, hermano. Continúo. Okay. Entonces, yo pienso también que el cristiano no solamente debe limitarse a compartir el mensaje de Cristo en Navidad.
Hay muchas fiestas, hermano, y tradiciones y compartir y aniversarios, cumpleaños, de todo, en donde usted tiene la oportunidad de ¿qué? De predicar el mensaje del Señor, de predicar al Hijo de Dios que vino y murió por usted y por él y por todos los que estén ahí en esa reunión y que solamente a través de él hay salvación. Entonces, continúo. No desaprovechemos ninguna oportunidad, hermanos, ningún día. No sé cuál sea su convicción con respecto a lo que yo estoy hablando, hermano, si usted está de acuerdo o no de la celebración, de la forma en que, digamos, estoy invitándolo a celebrar la Navidad. Pero lo invito también a que si usted no está de acuerdo a la celebración de la Navidad, no permita algo. No permita que entre usted y los suyos haya contienda. Es decir, nosotros no podemos permitir que un tema como estos sea motivo de pelea para estas fiestas, o para estas fiestas o para lo que sea. Siempre usted debe ser el que, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Es decir, no puede ser usted el de la contienda. Si usted no está de acuerdo con la celebración de la Navidad, está bien, pero no se vuelva, digamos, que no sea usted el motivo de la contienda en esa casa o entre los suyos por la celebración de estas fiestas. Entonces, bueno, vuelvo un poquito al principio y quiero contarle un poquito de la primera, porque ya tuve yo mi primera experiencia de Navidad en la familia de la que yo soy cabeza, mi esposa y mi hija. Eso fue el año pasado, que ya mi hija estaba con nosotros. ¿Qué pasó el año pasado? Yo ese día, me acuerdo, el 24 de diciembre, estaba supremamente cansado. Yo no quería hacer nada. Y mis cuñadas y toda la familia de mi esposa nos estaba esperando en la casa de ellos para celebrar. Y yo no sé qué pasó ese día, pero yo no quería nada. Yo no quería saber nada de la Navidad. Y ¿sabe qué decidí? Le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Yo me voy a acostar a dormir. Y yo no quiero ir a ningún lado. Porque yo sabía también que me tocaba llegar a cocinar y todo. Y pues uno siempre tiene que estar dispuesto al servicio, ¿no? Pero no, ese día yo no quería nada. Y me acosté a dormir. Y luego me encontré y tengo una imagen de mi esposa muy triste con mi hija. Entonces, este año yo dije, eso no puede volver a pasar. Y desde que empezó el año, a mi esposa le dije, amor, o sea, desde ya vamos a preparar la Navidad. Desde enero, ¿y qué vamos a hacer? Y esto, y empezamos a planear la Navidad. Queríamos que fuera una Navidad completamente diferente. Hermano, el 1 de noviembre ya teníamos armado el pino en la casa. Las luces instaladas, planeada la cena, todo lo que íbamos a hacer. Bueno, lo que yo tradicionalmente conocía como la Navidad, ¿verdad? Porque mis papás, digamos, yo tuve unas Navidades hermosas en donde no faltaba nada, hermano. Ni regalos ni nada. Y yo, ok, el 1 de noviembre ya teníamos armado el pino. Y cuando yo terminé de instalar las luces de todo, con mi esposa fuimos a comprar toda la decoración y ya pensando en los regalos y qué vamos a hacer de cena y todo. Cuando ya estaba todo listo, que fue ya empezando diciembre, sentía yo un vacío. Y yo como que, ¿qué me faltó? Y me sentía como un poco triste y yo se lo comenté a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Me siento un poco triste. No sé qué pasó. Bueno, pues creo que con tanta planeación y con tantos detalles estaba excluyendo al que yo estaba celebrando. Estaba excluyendo a Jesús de la fiesta. Y me di cuenta que en ningún momento yo dije, oye, yo quiero ese día hablar de esto. Yo quiero hablar de Jesús de esto. O vamos a invitar a esta persona que no conoce de Jesús. O nada de eso nosotros lo planeamos. Solamente planeamos la decoración, el árbol, los regalos, todo lo que tradicionalmente se hace. Pero en ningún momento se habló de Cristo en esa planeación. Entonces, quiero compartirle este versículo, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Porque esto lo encontré y dije, ya sé, porque me hace falta la plenitud. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, aquí estamos hablando del Señor Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud. Lo que me está haciendo falta, yo no me sentía pleno ese día. Me di cuenta que me hacía falta Cristo en mi fiesta. Entonces, hermano, independientemente de cómo usted lo vaya a celebrar, si lo va a celebrar o no, quiero compartirle también este dato. ¿Sabía usted que la Navidad está prohibida en algunos países? Arabia Saudita, está prohibida en Irán, está prohibida en Corea del Norte. ¿Y por qué cree usted que está prohibida la Navidad? Estos países, el 50% de las personas en estos países practican el Islam o no tienen ninguna creencia religiosa. A estos países no les interesa que se hable de Jesús de ninguna manera. De ninguna manera. Y yo dije, wow, en la Navidad, como sea posible, yo quiero proclamar el nombre de Jesús. Yo no quiero hacer parte de los que quieren prohibir la Navidad. Al contrario, es la oportunidad perfecta. Los corazones de las personas están un poco más dispuestos a recibir el mensaje del Salvador. Entonces, hermanos, así como en estas celebraciones de final de año se acostumbra a dar regalos y presentes, comparta usted también el regalo más grande que nosotros hemos recibido. Es el regalo más especial y es un regalo que ni con todo el dinero del mundo se puede comprar. Pero Dios en su infinito amor nos ha dado de manera gratuita este regalo y lo ha preparado para nosotros. Comparta usted, lleve ese regalo. Ese regalo es más valioso que cualquier otra cosa que usted pueda llevarle a esa persona. Lleve el regalo de la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Ya casi termino. Yo tengo la nueva versión internacional. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, la salvación del Señor. Hermanos, Dios no quiere que nadie se pierda, pero nosotros naturalmente somos pecadores. Y dice su palabra que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces, ese día usted aproveche, y yo aprovecho hoy para contarle, si usted no ha escuchado de este regalo, que ha venido del cielo hace 2000 años, Jesús, que estaba con el Padre en su reino. Y Él bajó a este mundo y nació de una virgen, como estaba escrito en la profecía cientos de años atrás. Cuando Jesús nació, Él cumplió más de 400 profecías que están aquí, en la Biblia. Nació y vivió sin pecado en Él, no hubo falla en Él. Él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron, lo rechazamos. No le importó su naturaleza divina y Él se humilló. Vino a servirnos y a rescatarnos y permitió que lo matáramos de una forma terrible. Crucificado murió. Fue traspasado completamente, desfigurado, desangrado. Lo insultaron, lo golpearon. Llevó el pago de nuestro pecado. Lo que tú y yo merecíamos recibir, Él lo recibió por nosotros. Y puso entre nosotros, y se puso entre nosotros y la ira de Dios. Lo que nos correspondía a nosotros, Él, hermano, se puso entre usted y la ira de Dios y recibió lo que nos correspondía recibir a nosotros. Nada más el día de hoy, ya es suficiente, hemos pecado como para la perdición, pero ahí está Jesús, el que está en medio de la ira del Señor y nosotros, porque el Padre aborrece nuestros pecados y a través de Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario recibimos reconciliación para con nuestro Padre Celestial, recibimos perdón. Ahora, por el regalo de su gracia, únicamente Él, Jesús, nos ha regalado la salvación.
de vivir. Hermanos, si usted ha creído y esa persona a la que usted le lleva este regalo, si esa persona cree, esa persona está recibiendo ese día la salvación, la vida eterna. Y también comparta que Jesús no es un bebé, ni él está muerto, él vive, él resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de Dios Padre y viene también. Entonces quiero concluir con lo siguiente, hermano. Por todo esto he decidido que Jesús es el motivo de mi celebración. De esta Navidad, Jesús es el motivo de mi celebración. Ya conozco el origen de todas esas tradiciones, sí, pero más que nada estoy consciente de quién es Jesús. Eso es lo que realmente importa. De quién es su Padre y mi Padre. Ahora yo sé que lo puedo llamar Padre también. Del regalo que Él me ha dado a través de su Hijo. Entiendo que a mi hija no debo enseñarle a escribir cartas a Santa Claus. Más bien, quiero enseñarle que tiene un Padre celestial que ya conoce lo que ella desea y que provee específicamente lo que sus padres y ella necesitan en casa. Quizá no siempre le va a dar en los regalos lo que ella quiera, pero podrá confiar en que los tiempos del Señor son perfectos y que los regalos que va a encontrar en el árbol primero están ahí por la provisión y la bendición del Señor, que es el que todo nos da a nuestra familia. Y segundo, que son un símbolo de un regalo que es más grande, y es el regalo de la gracia. Eso es lo que yo voy a enseñarle a mi hija de la Navidad. Es símbolo de la salvación que solo puede ser a través de Jesús. Y con esto quiero terminar. Nada más en este mundo podrá salvarla a ella. Nada más en este mundo podrá salvarlo a usted, hermano. Jesús es el único camino que ella, mi hija y usted y yo debemos seguir. Solamente en Jesús usted va a encontrar la verdad. Y solamente Jesús le va a dar la vida eterna. Nada más, no hay nada más en este mundo. Así que feliz Navidad, hermano. Dios los bendiga, muchas gracias.